todos los que nos escuchan a través de Facebook Live, a través de Restaurando las Sendas Antiguas. Bienvenidos en este precioso y hermoso Kiddush que nuestro Eterno nos ha regalado el día de hoy. Amén. Así que vamos a orarle al Padre y vamos a darle gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo tiempo y pues que nos prepare para su instrucción. Amén. Eterno Abacadosh, hoy queremos nuevamente darte gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque has sido fiel para con nosotros, aun cuando sin merecerlo. Padre, tú has estado siempre ahí. Gracias, Abacadosh, por tu amor. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Eterno. Hoy ponemos delante de tu presencia nuestras vidas. Nos presentamos delante de ti, Abba, para que seas tú colocando en nuestro corazón la buena voluntad para obedecerte. Coloques en nuestro corazón el querer como el hacer. Coloques en nuestra vida, Eterno, la obediencia a tu palabra. Por eso hoy queremos en tus manos poner esta instrucción, para que sea tu Ruach HaKodesh, hablando en lo profundo del alma, lo profundo de nuestras vidas. Que seas tú siguiéndonos, instruyendo. Que seas tú enseñándonos cada día a ser esos hijos verdaderos que tú quieres que seamos, a ser esos hijos esforzados y valientes, Padre. Esos hijos, Padre, que no se rinden con cualquier dificultad, con cualquier cosa, Eterno, sino que perseveran hasta el día de su salvación, perseveran hasta el día que tú regreses por nosotros. Te damos gracias en medio de esta mañana y ponemos en tus manos este tiempo para que no sea hablando en nuestra humanidad, sino que sea tu presencia en medio de tu bendita palabra. En el nombre santo y eterno de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy vamos a estudiar 2 capítulos si el Eterno no lo permite. Vamos a continuar con el capítulo 8 y con el capítulo 9 del libro de los Hechos. Entonces, habíamos hablado que necesitamos escudriñar un poquito más las escrituras para poder entender el capítulo 8. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, donde nos habíamos quedado hace 8 días. Segunda de Reyes, capítulo 17, que habla con respecto de la tribu del norte, ¿cierto? Con las 10 tribus que fueron dispersadas. Y fueron dispersadas a Samaria. Entonces, íbamos en el versículo 20. Vamos a ir ahí nuevamente. Segunda de Reyes 17, 20, y lo vamos a leer de ahí en adelante. Dice la palabra, lo voy a leer en la versión Kadosh israelita. Dice: sí, Yahweh llegó a aborrecer a toda la cera de Israel. Él les causó aflicción y los entregó a los saqueadores hasta que finalmente Él los echó de su vista. Porque Israel se rebeló contra la casa de David. Ellos hicieron Yaoream, el hijo de Nebat, rey, y Yarobeam llevó a Israel lejos de seguir a Yahweh y los hizo pecar gran pecado. Los hijos de Israel caminaron en el ejemplo de los pecados que Jeroboam había cometido y no se volvieron a ellos. Hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho, que haría por medio de sus siervos los profetas. Así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra de Ashur y ahí permanece hasta este día. Dice el 24. El rey Ashur trajo gente de Babel, Cutam, Abba, Amad y Sepharvaim, y los asentó en las ciudades de Shomrón en lugar de los hijos de Israel, y heredaron Shomrón y habitaron sus ciudades. Cuando ellos vinieron al principio a vivir allí, ellos no temían a Yahweh. Por lo tanto, Yahweh envió leones entre ellos que mataron a algunos de ellos. Así que dijeron al rey de Ashur: las naciones que te llevaste y las sustituiste en las ciudades de Shomrón por los israelitas no están familiarizadas con las reglas para adorar al Elohim de la tierra. Y él ha mandado leones y los está matando. Ellos no conocen las reglas del Elohim de la tierra. En respuesta, el rey Ashur dio esta orden: regresa a uno de los Kohanim que trajiste de allí y haz que él les enseñe las reglas para adorar al Elohim de la tierra. Así que uno de los Kohanim
de los Coanim, que ellos se habían llevado cautivo de Shomrón, vino y habitó en Beit El, y él les enseñó cómo temer a Yahweh. Sin embargo, todas las naciones hicieron dioses propios y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los Shomorín, todas las naciones en las ciudades donde ellos habitaban. Así que la gente de Babel hizo Sucot Benot, aquellos que Cután hicieron Nergal, aquellos que Amat hicieron Ashima. Se lo voy a leer en otra versión. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amot hicieron a Sima. Estos eran ídolos, eran dioses paganos. Los Abeos hicieron a Nisbat y a Tarkat, y los Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Amalek, dioses de Sefarbaim. Temían a Yahweh e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y vamos a detenernos hasta ahí porque ahí parece como una confusión, ¿cierto? Porque decían, estaban temiendo a Yahweh. Dice el 32, así que ellos temían a Yahweh, mientras que al mismo tiempo ellos establecían sus abominaciones en las casas de los lugares altos que hicieron en Shomrón. Cada nación en las ciudades que habitaban, y ellos temían a Yahweh y nombraron Coanín para los lugares altos, y ellos sacrificaban para ellos en los lugares altos. Una de las características de la tribu del norte fue mezclada, ¿cierto? Fue mezclada con verdad y con mentira. Y eso es lo que vemos en muchas religiones, que hay algo de verdad, pero hay más mentira. No, pero es que amamos a Dios, pero hay tanta mentira en medio de todo lo que hablan que no es verdad. Entonces empezaron a mezclarse. Es decir, que sí recibían la palabra de Dios, pero como una más de sus múltiples costumbres y tradiciones. Entonces recibían la palabra literalmente y conocían a Yahweh solamente con costumbres. Y ese no era la verdadera adoración al Eterno. Porque nosotros no podemos querer adorar a Yahweh, pero seguir en las mismas costumbres que tenemos. No podemos pretender que vamos a obedecer la palabra del Eterno cuando seguimos en la misma condición. O cuando seguimos haciendo lo mismo que por muchos años hemos venido haciendo. Como el que viene, se sienta y escucha simplemente una palabra, una enseñanza, y vuelve y se va y vive 6 días iguales. Todos los días de su vida de la misma manera. Pero solamente viene y se santifica aparentemente un día y ya, lavó su conciencia. Y esos eran la tribu del norte, el pueblo de Efraín. Y muchos del pueblo de Efraín están así. Muchas ovejas perdidas están queriendo adorar al Eterno, pero con mentiras y falsedades. Muchos conociendo y muchos no conociendo. Muchos creyendo que está bien porque así se lo dice su pastor o así se lo dice la persona que lo está instruyendo. Pero el deber de nosotros es escudriñar, ¿cierto? El deber de nosotros no es comer entero. El deber de nosotros es mirar, oiga, ¿verdad? Esto dice la palabra. ¿Será que lo que me están enseñando es verdad? Pero al pueblo le cuesta. El pueblo le cuesta estudiar, el pueblo le cuesta pagar el precio. Por eso es que desde pequeños nosotros debemos formar a nuestros hijos en una formación de disciplina en el estudio de la palabra y en el estudio de otras cosas, porque a veces nosotros venimos de unos malos hábitos. Entonces, como esos malos hábitos no se han querido cambiar, cuando uno entrega su vida al Eterno, Él empieza a quitar costumbres feas que uno tiene. Entonces, acá en este caso, el pueblo pretendía adorar al Eterno, pero con las mismas costumbres feas. Ahora analicémonos nosotros, ¿qué costumbres feas tenemos hasta el día de hoy? ¿Qué costumbre todavía tenemos que nos ha impedido realmente llegar a esa verdadera adoración de nuestro Eterno? ¿Qué hay en medio de nuestra vida que todavía seguimos con costumbres que son del pasado o costumbres que no le agradan al Eterno? Entonces eso era lo que estaba pasando acá. Ellos temían a Yahweh, pero hacían las mismas costumbres de ellos, como lo vemos ahorita en diciembre.
¿cierto? Tememos a Yahweh, vamos a una iglesia, pero seguimos las tradiciones paganas. Eso es un ejemplo claro. Entonces voy a la comunidad, digo que al Eterno le amamos, que Dios es bueno, que Jesús es bueno, y estoy adorando imágenes. Hago el pesebre, hago arbolitos, y bueno, tantas cosas. Y bueno, aún si no lo hiciera, de pronto usted está compartiendo cosas que no son en este tiempo. Hay momentos donde el Padre le dice a uno, no, este tiempo es muy difícil. Y uno dice, pero es que todo el mundo es como medio alegre. Pero cuando uno entiende lo que hay espiritualmente, lo que se mueve en este tiempo espiritualmente, son tiempos para resguardarnos. Son tiempos para clamar, son tiempos para no dejarnos llevar por las costumbres de este mundo. Eso nos pasaba en el caso de esta semana porque es que mire, el enemigo es muy astuto y aún coloca la humanidad por encima para que uno pase por sobre, o sea, pase su humanidad por sobre encima de la voluntad de Yahweh. Entonces pasaba el caso de que nosotros, no, nuestra familia nos necesita y nos llama, no, tengo una situación difícil y todo, no va a tocar ir. Y el Eterno nos dijo, no, quédense quietos, porque es que hace usted más aquí clamando y habrá otro tiempo para que usted vaya y dé realmente una respuesta de verdad o realmente de un aliento de verdad. Pero cuando nos dejamos llevar por emociones, por el humanismo, por los sentimientos, por mi familia, es que mi familia necesita, es que mi familia, y sí, sí necesita, pero la cuestión es cuáles son los tiempos del Padre. ¿Este tiempo a qué vamos? Porque acuérdese que también a algunos se les doblega el corazoncito en este tiempo, ¿no? Sí, sí, tengo que cambiar, pero de boca para afuera, ¿cierto? Entonces por eso el Eterno no nos quiere llevar al humanismo, no nos quiere llevar a las emociones, porque por las emociones y por el humanismo el enemigo nos puede meter un gol y nos puede sacar del propósito. Entonces así que es mirar, bueno, Señor, ¿cuál es tu tiempo? Sí, ellos necesitan, pero mi tiempo de ahorita es el clamar. Mi tiempo de ahorita es que ustedes se resguarden. Mi tiempo de ahorita es que ustedes se fortalezcan aún en medio de este tiempo que es difícil afuera, por eso yo los voy a resguardar. Entonces por eso es que el Roe nos dice, no salgan hasta después del 31. Por algo es. A veces uno es todo rebelde, es que yo me quiero ir, que es que ya la familia, y es que me necesitan, y es que, espérese, tranquilo, hay tiempo para todo. Y eso era lo que nos pasaba este tiempo, y esta semana con mi esposo, pero entendíamos cuáles son los tiempos del Padre, y saber cuándo Él dice no, aun cuando mi humanidad quiera que el Padre diga que sí. Dice el 33, ellos ambos temían a Yahweh y servían a sus propios dioses en la manera de costumbre entre las naciones de las cuales habían sido tomados. Hasta este día, ellos siguen sus antiguas costumbres paganas. Ellos no temen a Yahweh. Ellos no siguen sus regulaciones, estatutos, su Torah, ni mitzvah, que Yahweh ordenó a los hijos de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel, con quien Yahweh había hecho un pacto y les ordenó, no teman a otros dioses o se inclinen ante ellos, ni los sirvan ni los sacrifiquen a ellos. Por el contrario, ustedes han de temer a Yahweh, quien los sacó de la tierra de Misrayim con gran poder y brazo extendido. Adórenle a Él y sacrifiquen a Él. Observarán continuamente los juicios, estatutos, la Torah y mitzvah que Él escribió para ustedes y no temerán a otros dioses. No olvidarán el pacto que yo hice con ustedes. No, ustedes no temerán a otros dioses, sino que temerán a Yahweh su Elohim. Entonces Él los rescatará del poder de todos sus enemigos. Tampoco cumplirán con sus prácticas paganas, los cuales ellos siguen. Es que no hay más explicación. No podemos añadirle nada más porque la palabra está diciendo. La palabra está siendo tan real que no están siguiendo mi Torah, no están siguiendo mis mandamientos, están celebrando otras fiestas, están haciendo todo lo contrario, pero aún así ellos seguían en la misma condición. Pues estas naciones mezclaron el temor a Yahweh con servir a sus ídolos tallados y asimismo sus hijos, y hasta ese día sus hijos hacen lo mismo que sus padres hicieron hoy. Entonces queríamos recordar en Segunda de Reyes 17, lo que nos estaba enseñando era para mirar el contexto de lo que ellos iban a enfrentar ahorita en el capítulo 8.
¿Listo? Ahora sí, entonces ya sabemos cuál es el contexto, ya sabemos para dónde ellos se iban para Samaria. Pero ¿cómo era el corazón de las personas que estaban en Samaria? Así, queriendo agradar al Padre, pero aún no dejando su idolatría atrás, o aún el dinero, el amor por el dinero, porque vamos a ver un caso de Simón el Mago, el más conocido, pero vamos a entender qué había en el corazón de ellos, pero qué estaba rodeando el pueblo de Samaria y a lo que nosotros nos debemos enfrentar en este tiempo, amén. Ahora sí vamos a ir al capítulo de Hechos 8. Hechos 8 del 1 en adelante. Dice: y Shaul dio su aprobación a este asesinato. Acuérdese que estábamos hablando del asesinato de Esteban, ¿cierto? Que fue en el capítulo 7. Comenzando desde ese día, se levantó una gran persecución contra la asamblea mesiánica de Jerusalén. Todos, menos los emisarios, fueron esparcidos por todas las regiones de Judá y de Shomron. En ese tiempo había un mandato que el Eterno había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, no solamente en un solo sitio. Entonces prestemos atención a dónde nos quiere entregar, a dónde nos quiere llevar el Eterno. A quitar esos miedos y a quitar esos temores de ir a pisar lugares donde Él nos va a enviar y no quedarnos en la misma condición. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a salir a donde el Eterno los demande? Amén. Yo también estoy dispuesta a salir donde el Eterno me demanda. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. El llamado de nosotros no es quedarnos en cuatro paredes. Así que usted desentiéndase. Si su silla le está moviendo ahorita, es porque el Eterno está diciendo: a ver, yo no los quiero aquí. Yo no lo quiero en la misma condición, los mismos con las mismas. Nos amamos, somos una quejila, sí, pero más allá de eso tenemos un propósito más grande. Y más allá de eso tenemos un propósito mayor. El 1% de las religiones y de las comunidades está la mesiánica. Está la que empieza a conocer la restauración. Empezó a conocer las fiestas. O sea, somos muy poquitos. Y acá en este tiempo el Eterno estaba diciendo: tuvo que usar una persecución, tuvo que usar a alguien que tenía un corazón muy malvado, en este momento Shelia Shaul, antes de que el Eterno se revelara su vida, para que el pueblo despertara, para que el pueblo entendiera que tenían que ir, no solamente quedarse en Jerusalén, sino de ir a otras naciones, de ir a otros pueblos. ¿A qué? A hacer la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué fue lo que el Eterno mismo usó? La persecución. ¿Y hasta qué punto nosotros queremos llegar para nosotros comprender de que nosotros no estamos llamados para quedarnos acá? Ahorita nos estamos formando y gracias a nuestro Eterno. Pero el propósito no es quedarnos aquí estancados 20 años, 30 años, en la misma silla, en la misma condición, en el mismo lugar. Aun cuando ahorita lo escuchamos, cuando mucha gente tiene hambre y sed del Eterno. Entonces, cuando uno entiende o cuando entendemos que somos llamados para otra cosa, que somos llamados para hacer lo que nuestro Eterno quiere, pues prepare el corazón. Porque a veces la costumbre, esa vieja costumbre que hemos estado hablando, es de decir: no, yo acá sigo la misma rutina de siempre, sigo en mi misma condición y no sueño nada más con el Padre. Algo hablábamos nosotros esta semana en la enseñanza que tenemos los miércoles a través de la emisora, y hablábamos acerca de los sueños. ¿Quién fue el primero que soñó? El Padre. El Eterno fue el primero que soñó. Si Él no hubiera soñado, pues no hubiera colocado esa esencia cuando nos creó. Entonces, ¿por qué a veces nosotros dejamos de soñar? Y dejamos de creer que Él puede hacer algo mayor. En nuestra vida, sí, pero que nos puede catapultar a otra situación. Nos puede catapultar a otro lugar, nos puede catapultar a otro llamado. Entonces, por eso nosotros nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando para que el Eterno empiece a mover nuestra condición, porque a veces nos acostumbramos al confort. Me acostumbré a lo mismo, Pero cuando el Eterno le dice: ya, no sé, despréndase de lo que usted tiene y lo envío a otra nación, o lo envío a otro lugar, o lo envío a otro barrio, lo envío a otro lado. No, Señor, es que yo me voy a morir aquí en Swatch. ¿Y si el Eterno no quiere?
y si el Eterno lo quiere mandar. Entonces, eso era lo que pasaba. Dice que la persecución formó a los talmidín para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y a Samaria. La persecución ayudó a la difusión de la palabra. Entonces, lo que el Eterno quiere es difundir su verdad, ¿cierto? Porque hay muchos que conocen aparentemente, como habíamos hablado, del Eterno y quieren temer al Eterno, pero con falsedades y mentiras. Pero cuando a nosotros se nos ha entregado la verdad, ¿qué hacemos? Como aquel que se le entregó el talento. O lo enterramos y lo sembramos. Y cuando venga nuestro Adón nos diga siervo inútil. O realmente multiplicamos lo que Él nos ha entregado, que es su verdad. Entonces dice que el sufrimiento traería grandes resultados. ¿A quiénes de nosotros hemos pasado por sufrimientos? Muchos, difíciles. Pero ahora usted se da cuenta que ese sufrimiento valió la pena, ¿cierto? A veces uno dice, no, el sufrimiento no vale la pena. ¿Para qué el Eterno coloca sufrimiento a su pueblo? ¿Para qué el Eterno me coloca por cierta aflicción? Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que valió la pena. Porque en medio del sufrimiento, en medio de lo que estaba pasando, en medio de que aún Shelia estaba lleno, dice que estaba... Se me pasó acá. Y Shaul dio su aprobación comenzando ese día y dice que él estaba lleno de odio contra los que estaban testificando de Yeshua. Y no solamente le bastó con que el pueblo se dispersara, sino quería seguirlos azotando, quería seguir colocando esa cerca para que ellos no llevaran la palabra. Entonces, el sufrimiento es necesario para que el Eterno nos catapulte a otro nivel, como se dice, a donde Él nos quiere llevar. Porque este no es el propósito, este no es el final de nosotros con el Eterno. El final de nosotros con el Eterno es cumplir el propósito verdadero de Él. Entonces, no se acostumbre que el final de nosotros es solamente quedarnos acá o en la condición en la que estamos ahorita. El final del Padre es otro. Amén. Entonces dice, vamos a seguir leyendo. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lo lloraron profundamente. Pero Shaul se dispuso a destruir la asamblea mesiánica. Entrando casa por casa, arrastraba a ambos hombres y mujeres y los entregaba para ser puestos en prisión. ¿Cree que era una situación fácil? No era una situación fácil. Pero aún así dice el versículo 4, sin embargo, aquellos que fueron dispersos anunciaban las buenas noticias para la palabra donde quiera que iban. Entonces se pusieron a llorar, a los cuales Shelia los arrastraba y los jalaba y los sacaba para llevarlos a prisión. Dice que, sin embargo, aquellos fueron dispersos, anunciaban las buenas noticias de la palabra donde quiera que iban. Ese es el propósito de nosotros. Ahora bien, Felipe descendió a una ciudad de Shomrón y les estaba proclamando al Mashiach. Ahora vamos a hablar de otro personaje. Y ese personaje es Felipe. Y vamos a ver dos contextos en el capítulo 8. El capítulo 8 vamos a ver aquel que quiere convertirse al Eterno solamente de palabra para afuera y seguir con su misma naturaleza humana pecaminosa y no morir a su humanidad. Y vamos a ver otro ejemplo donde vemos que algunos sí van a querer estar con el Eterno genuinamente. Y en el capítulo 8 vamos a ver esos dos contextos a través de la vida de Felipe. Felipe era un talmidín del Eterno. Y dice, y las multitudes prestaban cuidadosa atención a lo que Felipe decía. Veían y oían las señales milagrosas que él hacía. Porque mucha gente que tenía ruajín inmundos, dando alaridos, eran expulsados de ellos. También muchos paralíticos y tullidos estaban siendo sanados. Así que había mucha alegría en esta ciudad, a pesar de la persecución, ¿cierto? Dice, Israel se divide en tres regiones principales. Se dividía en ese tiempo en tres regiones principales. Galilea del norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. La ciudad de Samaria llegó a ser la capital del norte del reino de Israel en los días del reino dividido, antes de su conquista por Asiria en el 722, antes del Mashiach.
Durante esta guerra, el rey asirio llevó a muchos cautivos, dejando solo a los más pobres y repoblando la tierra con extranjeros. Estas contrajeron matrimonio con los judíos y quedaron y esta raza mixta originó a los samaritanos. Ahora miramos. Shaul, fariseo muy devoto, Shaul llegó a ser el perseguidor más grande, lo que hizo que la Quejilá se dispersara y contribuyó al crecimiento del evangelio de Yeshua. Salieron por causa de la persecución a otra misión. Judea abarca alrededor de Jerusalén y Samaria es la región al norte de Jerusalén. Quiere decir que ahí se cumplió una profecía también, o quiere decir que nuevamente están hablando de la tribu que se dispersó, de las tribus que se dispersaron y que están en los 4 puntos. Si ustedes ayer estaban mirando, ayer estábamos estudiando la parashá en nuestras casas, ¿cierto? Y hablaba con respecto de José y las profecías de la restauración de la casa de Israel, ¿cierto? Entonces, la casa de Israel está en el norte, donde estaba la región de Samaria. El joven, lleno de celos, efectuó la persecución, mas no era la obra, sino que adelantó la obra de los enviados. Él pensó que con la persecución iba a acabar la obra de los talmidim. Pero al contrario, el Eterno puede usar lo que el enemigo quiere, traer división y quiere traer mucha confusión y quiere traer muchas cosas. El Padre puede hacer un milagro y puede obrar en medio de ese corazón tan malo, puede obrar para bien. Dice que todo obra para bien, ahorita lo adoramos. O sea que toda la situación que aparentemente estaba viviendo el pueblo decía, no, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó la situación, hasta aquí llegó la enseñanza y la predicación de nuestro amado Yeshua y ya me detuve. Sino que al contrario, el Padre lo que hizo fue que el pueblo se animara más, que fueran las buenas nuevas a otras ciudades y lo que hizo fue que el pueblo avanzara. Entonces, la circunstancia no es para detenernos. El sufrimiento no es para que el pueblo se detenga, sino para que el pueblo cobre ánimos y avance. Ese es el propósito del sufrimiento que el Padre coloca en nuestras vidas. Señor, pero es que acá me morí. Ya que en mi vida no va a continuar, mi situación va a seguir igual. Mejor dejo hasta ahí. Mejor renuncio a tu llamado. Mejor renuncio al propósito. Mejor me estanco. Esa es la costumbre que el Padre quiere quitar en nuestras vidas. Esa costumbre de que llegó la circunstancia y nos echamos a morir. El pueblo de Israel no es así. El pueblo de Israel, que somos nosotros, mira la situación, coge y avanza. Y no se deja echar atrás. Y no se deja morir por la circunstancia. Entonces eso es lo que pasaba. El enemigo piensa que con una situación que aparezca en nuestras vidas, nos vamos a salir del propósito. Pero aquellos que entendieron y comprendieron, usaron esa situación para avanzar y para crecer. Dice, la Quejilá no puede ser dañada desde afuera. Pongamos atención a este punto porque ¿dónde el enemigo está usando para que la Quejilá se dañe y se destruya? ¿Desde afuera o desde adentro? Desde adentro. La Quejilá no puede ser dañada desde afuera, puede ser dañada desde adentro. Y vamos a verlo más adelante el porqué. Felipe, le fueron dados dones acompañados de señales. La Quejilá fue creciendo rápidamente. Y dice, los samaritanos ya habían creído en el Mesías, en el mensaje del Mashiach, porque es la mujer samaritana con la que se entrevista a Yeshua y da testimonio al Mashiach. Recordemos que esa mujer samaritana representa la mezcla de la que vimos en Segunda de Reyes, porque había tenido varios maridos, ¿cierto? Por eso era necesario estudiarlo. Representa la multitud de Israel que está confundida. Yeshua dijo que le era necesario ir a Samaria. La razón es que Samaria representa a las naciones y sabía que las naciones tienen sed de agua de la Torá, ¿cierto? De la palabra. Yeshua le pidió agua a la mujer samaritana. Los samaritanos ya tenían idea del Mashiach, pero aquí vemos que Felipe le está volviendo a hablar, ¿cierto? Porque
Ellos creían ya en la verdad, creían en el Mesías, pero seguían en sus mismas costumbres, en sus mismos ídolos. Dice el 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacía. Primero oían y después veían. Y muchas veces la gente quiere ver y después oír, ¿cierto? El oír es el Shema, ¿cierto? ¿Y qué es Shema? Obedecer, poner por obra, ¿cierto? Y el pueblo lo que menos quiere es eso. El pueblo primero quiere milagros, quiere ver que Dios obre y ahí sí después obedecer. Pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es primero que usted obedezca sin ver, que usted ame al Eterno sin ver milagros, aun cuando nuestra vida todos los días es un milagro. Aun cuando nos levantamos y vemos al que tenemos a nuestro alrededor, que nos saca la piedra, pero es un milagro, ¿cierto? Cuando vemos que nuestros hijos son, ay, gracias Padre, porque es un milagro que tú me hayas dado la oportunidad de tener mis hijos. Aun cuando el que está al pie suyo, diga, uy, me saca la piedra cuando usted no hace, mira el que está al pie suyo, diga, me sacas la piedra, pero te amo, porque eres un milagro. Somos un milagro, ¿cierto? Y aún en la misma quejilá nosotros también podemos, Eterno, ayúdanos a verlos como tú los ves. Y pasaba esta semana, yo les comparto algo muy especial, donde el enemigo quiere usar a uno de los mismos de su casa para hostigarlo a uno. Y era el caso de nosotros en esta semana, o en mi caso, donde el padre quería colocar odio y resentimiento contra un familiar mío. ¿Por qué? Porque es como ese perseguidor de la quejilá, con sus palabras, con sus ofendas, con su comportamiento, con hablar detrás de uno. Y yo decía, uy, padre. Entonces el enemigo empieza a colocar esa situación para que uno se descontrole, ¿cierto? Entonces yo guardaba eso en el corazón mío en esta semana. Y yo pensaba, y cada vez me cargaba ese muchacho, cada vez me cargaba ese señor, su familia, su hija, me cargaban demasiado. ¿Por qué? Por el comportamiento de ellos. Y yo decía, no, pero entonces yo me estaba comportando igual que ellos, en mi mente. Por eso decíamos que la mente debe ser transformada. ¿Por qué? Porque en mi mente yo atesoraba eso. En mi mente yo lo pensaba y lo estaba empezando a atesorar en mi corazón. Yo decía, uy, ojalá, espere que me hablen, espere que me respondan. Sí, porque es que uno es humano todavía. Y yo, donde a mí me digan algo, voy a responder con 4 piedras. Es que donde me digan les voy a responder así. Y todo lo cavilaba en mi mente. O sea, era terrible todo lo que estaba pasando. Cuando un momento que el Eterno nos permitió clamar todos mi esposo con mis hijas, y el Eterno decía, saca todo lo de tu corazón, confiésalo, confiesa todo lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque es que el enemigo usa lo oculto de nuestro corazón. Como nadie lo ve, nadie lo sabe. Y yo no lo confieso a otra persona para que me ayude, para que diga, oiga, estoy piedra con esta persona, siento que lo voy a acabar. Pero si yo atesoraba en eso mi corazón, el enemigo iba colocando más y más cizaña en mi corazón y en mi mente. Hasta cuando yo me lo fuera a encontrar de frente y yo no sabría cómo iba a responder. Entonces ahí es donde, siendo una hija del Eterno corresponde así. Y yo dije, uy no, Padre, ayúdame por favor. Entonces empecé a orar. Estaba orando mi esposo, oró mi hija y empecé a orar yo. Cuando el Eterno colocó, saca todo lo que hay en tu corazón. Y empecé, Señor, perdóname porque yo siento esto y esto y eso y he sentido. Y mi esposo, Señor, hay liberación en esta casa. Porque había mucho, de verdad, ya estaba llegando al odio contra él. Por todo lo que hacía. Pero yo decía, gracias por hacerme libre. Gracias porque el enemigo no se salió con la suya. El enemigo aún sigue usando a esa persona. Pues yo decía, ayúdame a verlos como tú los ves. Y qué difícil situación es eso. Yo decía, yo quería compartírselos porque esa es la situación en la cual nosotros nos vamos a tener que ver todos los días. Hay personas que el enemigo va a usar para hostigarlo a uno. Y pasaba con Shaul. ¿Ustedes creen que, no, Shaul lo amamos? No. Shaul es una bendición, nos persigue, nos arrastra, pero lo amamos.
Era duro, era difícil que el pueblo entendiera esto y más adelante lo vamos a ver cuando la conversión de Shaul el Eterno mandó a Ananías y le dijo, ve y le dices a él que él va a ser instrumento en mis manos para otras naciones. Pero yo, Shaul, el perseguidor, el que nos dice, ¿tú cómo vas a usar ese tipo? Yo me pongo en mi pensamiento, ¿cómo vas a usar esa persona? Yo eso pensaba, mi Señor, ¿tú cómo vas a usar ese hombre? ¿Cómo vas a usar cuando difama de nosotros, cuando habla mal de nosotros, cuando hace todo lo contrario para que uno le saque la piedra? Pero decía, así es como yo voy a usarlos. Así eras tú, así colocada, rebelde, obstinada, hablaba. Entonces, ¿por qué vas a juzgar? ¿Por qué vas a juzgar la condición en la que él se encuentra cuando es ciego, cuando no me conoce, cuando no tiene la verdad mía? Así es el pueblo, las ovejas perdidas que hoy están ahorita. Yo decía, Padre, ayúdame, aun cuando lavaba la loza. Padre, ayúdame a amarlos como tú los amas. Ayúdame a verlos como tú los ves. Porque mi humanidad los acabo. No los quiero ni ver. Yo decía en ese momento. Pero el Padre es tan hermoso que aún conoce nuestra humanidad. Mengua. Porque es que esos no son los hijos que yo quiero. Mengua porque te estás comportando igual que ellos. Mengua porque tú tienes la verdad mía. Ellos no la tienen. Ámalos como yo los amo. Yo, uy, Señor. Entonces, eso era lo que pasaba. Usted imagínese el contexto de qué era lo que pasaba con Shaul. Y cuando vemos más adelante, ¿y Shaul sirviendo al Eterno? Cuando era un grosero, cuando era un altanero, cuando arrastraba al pueblo, cuando odiaba a Yeshua. Y ahora tú lo usas. Ese es el milagro de Dios. Ese es el milagro del Eterno. Y hoy nosotros estamos ahí así, cuando éramos como ese Shaul, perseguidor, haciendo todo lo contrario. Decían, no hagas esto y uno lo hacía. No hagas tal cosa, compórtate bien y uno se comportaba mal. ¿Cierto, niños? Porque uno es así. Entonces, compórtate bien y uno al contrario, más rebelde. No seas grosero, más grosero era. Y ahora estamos hablando la verdad de Yahweh. El Eterno ha santificado y purificado nuestros labios. Y eso es un milagro. Entonces, miramos, eso querían ponérselos en el contexto de lo que estamos viendo nosotros día a día y lo que estaba pasando en ese tiempo y lo que estamos pasando ahorita. Entonces, dice el 10, mentiras, el 9. Pero había un hombre en la ciudad llamado Shimeón, que por un tiempo había estado practicando magia y tenía atónita a la gente de Shomrón, declarando que él era algo grande. Todos le prestaban mucha atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo, este hombre es el poder de Elohim llamado el gran poder. Y le seguían, porque por un tiempo considerable los tenía atónitos con sus artes mágicas. Pero cuando llegaban a creer a Felipe, mientras anunciaban las buenas noticias referentes al reino de Yahweh y al nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos ambos, hombres y mujeres. Mira el contexto de lo que estaba pasando en Samaria. Llegó la verdad, ¿cierto? Que fue Felipe llevando la verdad, llevando el nombre de Yeshua HaMashiach, pero había otro que los estaba encantando con cosas mágicas, ¿cierto? Con milagros, con cosas extraordinarias, y la gente, ¡ah! Por eso teníamos que ver que por eso el Eterno nos dice primero Shema, y después ustedes se van a dar cuenta que toda su vida es un milagro. O sea, que ustedes no esperan a que hagan cosas, a que el Eterno haga cosas extraordinarias, sino que ustedes sencillamente sin ver creen. Pero en este momento ellos estaban atónitos y lo seguían, y dice por algún tiempo le seguían, porque él hacía cosas que no les costaba pagar el precio. Y ese era el pueblo de Samaria, que querían ver milagros, que querían ver muchas cosas, porque en ese tiempo estaba usando Shimón para llevarlos a la mentira y al engaño, pretendiendo que estaban adorando al Eterno, pero a la gente le cuesta pagar el precio. Y eran muchos de los que estaban detrás de él, tenía muchos seguidores. Ahora miremoslo en el contexto de nuestra realidad de ahorita, igual. Muchos hacen milagros y poderes y hacen el Kame Kameha. ¿Se han visto algunos videos? Y hacen muchas cosas, ¿cierto? Y hay muchos seguidores, pero muy pocos quieren el Shema, porque muchos quieren solo ver.
Porque muchos quieren solamente milagros y señales, pero el Eterno no es de esos. La señal más poderosa es la palabra del Eterno, porque esa es la que transforma, la que cambia. En este caso ellos seguían, pero como ciegos seguían. Y dice el 13, además el mismo Shimeón llegó a creer, entre comillas, llegó a creer. Y después de ser sumergido, o sea, creyó en lo que estaba diciendo. Ahora mire lo que Hasatán usa. Hizo la tevilá, que es algo que no, es algo sagrado, es algo que cuando uno lo hace debe entender por qué lo está haciendo. Y no lo hace simplemente por emociones. Entonces, por eso nuevamente volvemos a hablar. Cuando usted haga algo para el Eterno, hágalo entendiendo lo que es para el Padre. Pero no lo haga por agradar a los seres humanos, o por aparentar, o por decir, si ve que yo también me bauticé, si ve que yo también creí. Entonces, Shimeón también creyó, y después de ser sumergido, se unió a Felipe. Y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas y las grandes obras de poder que tomaban lugar continuamente. Y uno puede decir acá, oiga, no, tan bonito, después de dejar toda la magia y dejar todas las cosas, se convirtió al Eterno. Y caminó con Felipe, y era como esa mano derecha de Felipe. No quiere decir que usted dude el que tiene a su alrededor, pero clame todos los días para que su corazón no se dañe ni se tuerza, aún el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque él creyó, pero creyó de labios para afuera, porque su condición seguía siendo la misma. Dice, en el pueblo de Efraín, donde estábamos hablando, en Samaria, en las 10 tribus que estaban allí, abundaban los falsos profetas, que se jactaban del gran poder de Dios y decían ser el gran poder de Dios, lo que revela otra característica de Efraín, que es la exaltación del hombre. Y aquí había un gran contraste, por un lado las grandes señales de Simón atrayendo la atención a sí mismo, y por otro lado el evangelio, el buen mensaje. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice, se lo voy a leer en la Reina Valera. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Rúa, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Yahweh que vive y permanece para siempre. Y dice el 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Entonces estábamos mirando que la exaltación del hombre algún momento se va a acabar. Que la belleza del hombre algún momento se va a destruir, se va a acabar. Pero la palabra es la que permanece para siempre. Entonces podíamos ver de que dice que él por algún tiempo lo seguían muchos, ¿cierto? Pero llegó la verdad de Yahweh y tuvo más poder. Y no por multitudes, sino porque realmente cambiaron familias, porque realmente cambiaron almas. Porque es que acá podemos decir, tenemos la verdad, pero multitudes están afuera o están en otro lugar. Pero aquí se transforman almas. Y eso es lo más hermoso. Porque es que tú puedes ir a cualquier lugar y escuchar una palabra muy hermosa que mueva las emociones, pero seguir en la misma condición. Pero cuando hay verdad, permanece para siempre. O sea que cuando nosotros caminamos en la verdad, nuestros cambios son de una vez y para siempre. Y no hay por qué volver atrás. Pero cuando el corazón está dispuesto a tener ese shema en el corazón, cuando está dispuesto a obedecer la verdad. En este caso, aparentemente, Shimón estaba creyendo. Pero vamos a ver más adelante que no creía de verdad, porque su vida continuaba siendo la misma. Dice el versículo 12 acá, del 12 al 14. Ya lo habíamos leído y dice, la Torá dice que siempre se envíen 2 testigos y mandan a Pedro y a Juan. Esto era importante para estos porque significaba que estaba cumpliendo la profecía de Jeremías 31. Los samaritanos estaban recibiendo
estaban recibiendo el reino de Yahweh. Vamos a leerlo otra vez del 12 al 14 porque nos falta un pedacito. Pero cuando llegaban a creer en Felipe, mientras anunciaban las buenas noticias referente al reino de Yahweh y al nombre de Yahshua HaMashiach, eran sumergidos ambos, hombres y mujeres. Además, el mismo Shimeón llegó a creer y después de ser sumergido se unió a Felipe y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas y las grandes obras de poder que tomaban lugar continuamente. Cuando los emisarios de Jerusalén oyeron que Shomrón habían recibido la palabra de Yahweh, enviaron a Kefa y a Johanán, a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que pudieran recibir al Ruach HaKodesh, porque hasta el momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yahshua. Solamente habían dado un paso, pero no estaban llenos de la presencia del Ruach. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos y recibieron al Ruach HaKodesh. Shimeón vio que el Ruach era dado cuando los emisarios hacían la Shemijá sobre ellos y les ofreció el dinero. Salió lo profundo del corazón de Shimeón, ¿cierto? Porque aparente, no, tan lindo, uy, no, Simón se convirtió muy hermoso y ahora camina con Felipe. Pero por eso el Eterno entrega a sus siervos discernimiento. ¿Cierto? ¿Y usted cree que el discernimiento es necesario? Muy necesario. Estudiábamos hace 8 días en la clase de danzas y nos hablaban que es necesario que el pueblo clame por discernimiento. ¿Por qué? Para que uno entienda que lo que entra a la comunidad. Acuérdese lo que hablamos, de que no es lo que está, no va a destruir la quejilá lo que hay afuera, sino lo que hay adentro. Entonces el pueblo debe estar alerto y atento sin dormirnos para poder entender qué es lo que hay a nuestro alrededor. Para poder saber si el que está a nuestro alrededor tiene el mismo rúa o viene con un propósito de destruir. Porque es que Hasatán usa esa estrategia para destruir aun cuando, no, tan lindo. ¿Y dónde vemos esos lindos que algún día estaban con nosotros y no están? ¿Cierto? Entonces, por eso el pueblo necesitaba de hombres llenos del Ruach HaKodesh. En ese momento mandó a Pedro y a Juan, ¿cierto? Fueron los emisarios, los primeros que el Eterno usó, sus discípulos, sus talmidim, para que fueran y formaran discípulos en la verdad. Felipe fue de esos segundos, ¿no? Porque acuérdese que él empezó juntamente con Esteban a servir las mesas, pero fue tanto la pasión y el amor por el Eterno que él lo catapultó a otras cosas. Y no se quedó solamente sirviendo las mesas, ni vistiendo las viudas. No quiere decir que eso esté mal, pero el Eterno nos quiere para otras cosas. Así como van llegando otros para suplir esas necesidades, el Eterno también a los que va preparando los va llevando. Ese es el propósito del Padre. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Por qué tenían que ir a Samaria? Porque necesitaban que fueran llenos del Ruach HaKodesh, ¿cierto? Y mandaron a 2 siervos llenos de discernimiento para poder entender qué había en el corazón de esa persona, para proteger el ministerio de Felipe, para proteger lo que él estaba encargado de hacer. Porque usted qué cree que de pronto el Eterno le hubiera revelado a Felipe, pero era necesario que el Padre colocara otras personas, para que aún también Felipe entendiera de que necesitaba discernimiento para saber con quiénes eran los que estaban dando. Porque el pueblo muy bonito y hablamos muy lindo, pero el pueblo es bien torcido. El pueblo es un chicharrón. Por eso debemos entender quiénes son los que entran. Y aún pedirle al Eterno, guarda la quejilá, guarda tu novia, de no ser contaminada por todo lo que está entrando, ¿cierto? Entonces, decía acá, Felipe les mostraba el camino del Mashiach, mas sin embargo no se convertían. En ese momento estábamos hablando de Simón el mago. Muchos profesaban, pero no han renacido y no han nacido de nuevo. Tienen un conocimiento solo intelectual y acompañan a otros, pero no caminando en el Mashiach. Por eso miramos, él podía caminar al pie de él, pero no caminaba en el mismo espíritu. Por eso podemos mirar el contexto de muchos en medio de la comunidad. Y la comunidad se puede expandir y muchos pueden venir,
Pero por eso necesitamos el discernimiento del Eterno, para saber qué hay en medio de la casa, qué hay alrededor. ¿Es como los padres necesitamos discernimiento? Claro, mucho. ¿Por qué? Porque es que nosotros, aún de jóvenes o aún los chicos, ellos son muy astutos. Y ellos quieren tapar muchas cosas. Y ellos con mentiras, con estrategias, con muchas cosas. No, mires, papi, mami, yo soy un angelito del Eterno. Yo soy su querubín, ¿cierto? Pero tenemos que tener discernimiento qué hay en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué es lo que están haciendo en oculto nuestros hijos? Porque de pronto hay muchos papás que les toca salir a trabajar, dejar sus hijos al cuidado de alguien, o en el colegio, o tantas cosas. Y uno dice, no, mi hijo es súper santo. No, pero su hijo está lleno de orgullo, ¿sabía? No, pero es que mi hijo, pero sabía que su hijo está pensando ahorita, por ejemplo, en ya tener relaciones sexuales. ¿Sabía que lo que hace su hijo cuando de pronto está entre juego y juego? El padre necesita mucho discernimiento. Los papás necesitamos mucho discernimiento. ¿Por qué? Porque es que el padre nos ha dado la oportunidad de poder trabajar con jóvenes y sabemos cómo ellos son. Y aún a veces se camuflan, colocan máscaras. Y con, ay no, es súper guau. Súper guau, dicen hasta súper guau. Pero miramos de que hay mucho que hay en el corazón de estos jóvenes. No para juzgarlos ni para condenarlos, pero sí para clamarle al Eterno por lo que está pasando. Por lo que el enemigo puede usar y sacarnos aún también a los padres del propósito. Sacarnos del camino verdadero. En que nuestra fe empieza a menguar. Nuestra fidelidad, nuestra lealtad. Entonces, por eso los papás también necesitamos mucho discernimiento de lo que está pasando en nuestra casa. Aunque lo que está pasando con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Será que sí es un verdadero convertido al Eterno? ¿Será que sí hay transparencia delante del Eterno? Pero es que yo vivo con él y todos los días lo veo. Pero ¿qué hay en lo oculto del corazón? Eso pasaba con Felipe y con Simón. Él caminaba al pie de Felipe, pero su corazón estaba torcido, el corazón de Simón. Dice, vamos a mirar 2 Corintios 13:5. Y alguien que me lo lea, por favor. 2 Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Yahshua HaMashiach está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Examínense y pruébense. Para ver si su fe es genuina, para ver si estamos caminando en el Eterno como Él quiere, si estamos caminando con el Mashiach de la mano como Él quiere, o solamente estamos de al pie pero de lejos. Entonces por eso es necesario que nosotros nos examinemos todos los días, probemos nuestro corazón. Eso era lo que estaba pasando conmigo en esta semana. El Eterno estaba probando, bueno, examínese qué hay usted, saque todo lo que hay ahí, y empiece a hacer lo que usted ya sabe que es la verdad. Y uno decía, uy, Padre, imagínate todos los días cómo debemos nosotros examinarnos. Porque es que el enemigo puede usar una grieta que no hemos sellado bien para inundar nuestras vidas de maldad. Entonces guardémonos de esas grieticas. No, pero eso ya pasó. Yo odio, yo resentimiento. Y eso era lo que pasaba conmigo con este familiar. No, ya, porque no ha sido solamente una vez, ha sido muchas veces. Desde que no tenía yo el Eterno. Entonces yo decía, uy, ese hostigamiento tanto tiempo, sí, mucho tiempo. Y yo decía, no, ya, sané lo que ellos hicieron, sané el que ellos hablaran, sané el que no amen mis hijas, ya, eso quedó sanito. Cuando fue, volvió otra vez esa grieta. Señor, pero yo ya los sabía, sí, yo ya los como que los veía como tú los veías, ya los amaba como tú los amabas, pero no. Entonces por eso hay que guardarnos y examinarnos y probarnos qué hay en medio de nuestro corazón. Y dice, Simón tenía todos los adornos externos, pero no tenía una fe genuina. Tenía el adorno porque él se bautizó. Andaba con el Eterno, andaba con los siervos del Eterno.
pero no era genuino, no era verdadero. Simón era un estafador religioso. Y lo que dañó a la iglesia fue la entrada de hombres que profesaban ser creyentes cuando no lo eran. Y eso era lo que pasaba con... Por eso yo les decía, vamos a mirar qué es lo que daña a la iglesia. Si lo de afuera, la persecución y todo lo como quería Shaul, o lo que estaba el enemigo usando adentro. En este caso fue Simón. Pero mire que el Eterno es tan hermoso y tan maravilloso que cuida a sus hijos, que cuida a aquellos que ama. ¿Por qué? Porque si no lo hubiera cuidado, no hubiera mandado a Pedro y a Juan. Y Simón hubiera salido con las suyas. Pero mandó a Pedro y a Juan llenos del Ruach HaKodesh, llenos de discernimiento, para decirle la verdad. Para decirle, arrepiéntase y cambie, porque tu corazón está lleno de maldad. Entonces, por eso, el pueblo o los que estamos de este lado, es necesario que guardemos la quejila. La quejila no se guarda, bueno, el Eterno la guarda, pero es necesario que nosotros, los que estamos de este lado, también estemos en el mismo Ruach, en el mismo espíritu. Porque el deber de guardar la quejila no es del pastor y la pastora, ni de las cabezas. El deber de guardar la quejila es de todos nosotros. Si llega una persona acá, ustedes han visto que en muchas iglesias de Estados Unidos llegó una persona y mató a todos. En las iglesias. Entonces, ¿dónde estaba el discernimiento del pueblo? ¿Dónde estaba el resguardo del pueblo? ¿Será que estaba mejor en otras cosas? ¿En siendo unos religiosos y estafadores? ¿Que no se daban cuenta de la condición espiritual con la que estaban las personas de ahí adentro? ¿O lo que iba a venir? ¿El ataque que iba a venir? Entonces, ¿dónde está el pueblo? Por eso es que necesitamos nosotros estar alerta todos los días para saber qué hay alrededor o qué nos está rodeando en este momento. Amén. Dice, Pedro le declara a Simón el mago que su corazón no era correcto delante del Eterno. Nunca se había convertido a Yahshua. Sus intereses era el dinero. Y vamos a mirar. Dice que el 18, Simón vio que el Rúa era dado cuando los emisarios hacían la shemijá sobre ellos y les ofreció dinero. Decía, denme ese poder a mí también, para que a cualquiera que le imponga mis manos reciba el Ruach HaKodesh. Pero Kefa le dijo, tu plata vaya a la ruina y tú con ella, por pensar que el don gratuito de Yahweh se puede comprar. Ahora, la autoridad, ¿cómo se gana? La autoridad se gana pagando el precio. ¿Qué pasaba con Felipe, con Esteban, con Pedro y con Juan cuando echaban fuera demonios? Solamente el conocimiento de la palabra, eso no saca a los demonios. Tenían que tener la autoridad del Ruach HaKodesh. Y ellos no, ¿cómo hizo nuestro amado Yahshua cuando sacó esa legión y los mandó a los cerdos? Pataleando, ¿no? ¿Cómo te llamas? Soy legión. Sal de ahí. Y era más el poder y la autoridad que la gritería y la pataleta que le dan a algunos cuando quieren sacar demonios. Y pueden hablar y hacer muchas cosas cuando al contrario, esos chukis se están riendo delante de aquellos que pretenden sacar demonios, pero dice acá, su corazón está lejos del Eterno, su corazón está lleno de maldad. Hacen cosas en lo oculto. Entonces, ¿cómo va a pretender de que usted vaya a sanar a alguien, que usted vaya a sacarle demonios a alguien, cuando usted no se ha examinado y no nos hemos probado? O cuando no nos hemos examinado, no nos hemos probado. Porque es que eso es de tener cuidado. Eso no es de ir a hablar y sacar y que saco el demonio en el nombre de... No. Eso es de que nosotros no lo ganemos en la autoridad del Eterno, en la intimidad con el Eterno, en la obediencia al Eterno, el que todos los días nos examinemos y nos probemos cómo está nuestra condición, y no el que nosotros estemos guardando y atesorando cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es que el Eterno sabe que nunca vamos a ser perfectos, pero cuando nosotros, pero Él puede usarnos, dice que yo me perfecciono en medio de tu debilidad.
Entonces Él puede usar muchas cosas, porque podemos decir, no, pues nunca podremos sacar demonios porque erramos muchas veces, de pronto cometemos errores. Pero el que usted se examine y se pruebe todos los días, el que usted se mire al espejo de la Torah y reconozca su condición, reconozca que necesitamos del Eterno, reconozca que hay en lo profundo de su corazón, no le dé, como se dice, el pie al enemigo para que usted atesore muchas cosas en su mente y en su corazón, por ejemplo, con él, como lo que yo le decía, con el odio, con la envidia, con el resentimiento, con lo de hace 10 años, 15 años, es que ese familiar me hizo tal cosa hace 15 años y todavía lo atesora en su corazón y todavía está en su corazón, porque es que Pedro y Juan eran seres humanos también, pero amaban y seguían el Eterno. Y tenían la autoridad del Eterno. Entonces el Eterno en este tiempo puede darnos autoridad para muchas cosas. Para muchas cosas. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando nosotros andemos rectamente. Siempre y cuando nosotros nos examinemos, reconozcamos nuestra condición. Siempre y cuando estemos en el camino del Eterno. Siempre y cuando guardemos esa intimidad con el Padre. Entonces por eso Él quería que la autoridad de sacar los demonios era simplemente, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto vale el doctorado en ser un pastor? ¿Cuánto vale el curso para ser un profeta? ¿Cuánto vale el curso para ser un evangelista? Cuando es un llamado del Eterno en el corazón. Cuando es gratuitamente. Pero que sí se necesita pagar el precio, claro. Pero el pagar el precio no es literal. Pagar el precio es que usted cambie su vida. Cambie su condición espiritual, cambie sus costumbres que hemos llevado. Acuérdese el contexto de lo que estaba pasando en Samaria. Muchos seguían aparentemente al Eterno, pero seguían en fiestas paganas. Bueno, ahorita nosotros los que conocemos al Eterno no armamos el árbol, pero todavía su corazón, ¿dónde está puesto? ¿Todavía lo llevan las emociones? ¿Todavía quiere ir a correr a comer lechona con sus familiares? ¿Todavía se quiere dejar llevar por el humanismo? Entonces, eso era lo que estaba pasando en este tiempo. Y por eso lo colocaba, la autoridad se gana pagando el precio. Se gana en la intimidad con el Eterno. Y anhelando, pero con la buena intención de que nunca la gloria suya sea por delante, sino que la gloria sea para el Eterno. Porque muchos tienen dones. Pero ¿dónde está la gloria del Eterno? Se olvidaron de eso, ¿cierto? Y dice el 21, tú no tienes parte alguna en este asunto, porque a los ojos de Yahweh tu corazón está torcido. Por tanto, arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Adón, quizás seas perdonado por haber abrigado ese pensamiento en tu corazón. Él no le estaba revelando, porque le estaba colocando apariencia. Él estaba colocando máscaras de piedad. Pero dice, atesoraste en tu pensamiento y en tu corazón. Porque veo que estás extremadamente amargado, completamente bajo el control del pecado. Es que ni siquiera tenía ya una grieta, tenía un hueco gigante, lleno de maldad el corazón de este hombre. Simeón respondió, oren al Adón por mí, para que nada de estas cosas que han dicho me sucedan. Entonces, después de haber dado testimonio minucioso y de proclamar la palabra del Adón, Kefa y Johanán emprendieron su regreso a Jerusalén, anunciando las buenas noticias en muchos poblados de Shomron. Ahora el descaro de Simón, ¿no? Ahí le decían que busque y arrepiéntase. Y no que ore por mí a ver si yo cambio. Mire, yo he escuchado muchos, oiga, mire mi situación, ore por mí a ver si cambia esto. Ore por mí para que cambien mis hijos. Ore por mí para que cambie mi esposo. No quiere decir de que no podamos orar, pero es que cada uno tiene la obligación individual de cambiar su vida. Yo no puedo cambiar la vida de Lady, por ejemplo, porque hablamos algo con mi esposo de que yo puedo clamar, yo puedo interceder, pero si esa persona no quiere cambiar, cumplimos el deber de orar e interceder. Pero el cambio de la vida de una persona depende de nosotros mismos. Entonces aquí Simón fue tan descarado que le dijo, oren al Adón por mí, para que no me pase eso, lo que ustedes están diciendo.
Cuando su corazón estaba lleno de maldad. Ni siquiera en ese momento tuvo ese arrepentimiento genuino. El Eterno le estaba dando otra oportunidad. Cuando le dijo arrepiéntase. Pero su corazón estaba tan lleno de maldad que no se arrepintió. Porque el deber de él era buscar y arrepentirse. Pero le dijo a los otros, vayan, dígale que a ver si yo de pronto me arrepiento. Oren ustedes por mí para que yo cambie. Oren ustedes por... Cuando la condición es de cada uno de nosotros. Entonces eso era lo que pasaba con Simón. Entonces cuando nos pidan, en ese momento, yo tengo una tía que es una bendición. Señora, ayúdame a verla como tú la ves, a amarla como tú la amas. Pero eso pasa. Se le ha hablado la verdad. Se le dice la verdad. Y dice, ore por mí. No. Cuando la persona es la que tiene que decidir, porque hay un libre albedrío. Si fuera por oraciones, ¿cuántos ya no habían cambiado? Si fuera por una oración, no quiere decir que la oración esté mal. Está bien y necesitamos clamarle al Eterno. Para que doblegue el corazón de esa persona y esa persona tenga convencimiento de pecado y se arrepienta. Pero por ella misma. Y no por traerle a la quejila, sino a llevarla a la verdad. Entonces, ese es el deber de todos los talmín, de llevar a la persona a la verdad, que es la palabra de Yahweh. Porque la verdad los hará libres. Amén. Entonces, dice que, bueno, quería leerles un pedacito de acá. Acá lo que estábamos hablando. Nuestra respuesta natural a una orden sería preguntar, ¿qué voy a hacer en el desierto, Señor? Perdón, ya me pasé. Bueno, seguimos entonces en el versículo 26. Ya pasó que era, por eso íbamos a mirar dos contextos, dos personajes que se estaban convirtiendo. Uno, que era lleno de maldad y que estaba lleno de apariencias, y vamos a ver el otro, que sí se arrepintió genuinamente, que no necesitó hacer muchas cosas, ni aparentar muchas cosas, sino que simplemente el anhelo de su corazón, el cambiar. Y vamos a ver a Felipe y el etíope. El versículo 26. Un malach de Yahweh le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Asá, el camino del desierto. De modo que se levantó y fue. Cuando iba se encontró con un cushí, un hombre lleno de fe, que era el ministro a cargo de todo el tesoro de Candace, o reina de Cush, el cual había ido a Jerusalén a adorar. En ese momento fue el encuentro con un eunuco. Su fe, si fue genuina, sí se convirtió y estuvo con el Mashiach, que fue el contraste con Simón el mago. Llegó a ser un maravilloso hombre de Dios. Cuando el Eterno escoge a aquellas personas que realmente van a ser para bendición, esa sola persona puede ir a llevar a muchos al Eterno. Quiere decir, ya les voy a mirar el contexto de la ciudad donde él se encontraba. Samaria queda al norte de Jerusalén, Gaza queda en el sur, cerca al Mediterráneo. Era una vía corriente en la que se viajaba para volver a Egipto y a Etiopía. Felipe había estado hablando a multitudes en Samaria y fue enviado al desierto, ¿cierto? Cuando llega allí, descubre que Dios tiene a alguien allí que debe testificar. Y vamos a ver que en el capítulo 8, en el capítulo 9 y el capítulo 10 vamos a ver tres conversiones. Hay 3 registros de conversiones. En el capítulo 8 vemos el eunuco, el etíope, que es hijo de Cam. Saúl, en el capítulo 9, Saúl de Tarso, hijo de Sem. Y Cornelio, un centurión romano, hijo de Jafet. Y ahí estamos hablando de quién? Cam, Sem y Jafet. De los hijos de Noé, ¿cierto? De la descendencia de todas las naciones. Entonces quiere decir que el Eterno fue a todas las descendencias, fue a todas las naciones, fue a todos los 4 puntos, con diferentes registros acá. Entonces dice, volvemos al punto de Noé. La división de las familias etnológica y geográfica que hizo después del diluvio, con Sem, Can y Jafet. El evangelio llega a toda la humanidad. Entonces podemos decir que el Eterno
va a llegar a todos los 4 puntos y lo está haciendo. Ahora vamos a mirar lo principal en la conversión que debemos tener. Primero, la obra del Ruach HaKodesh. ¿Quién puede convencer a una persona? El mismo Eterno, ¿cierto? ¿A quién puede usar? ¿Qué usa? La palabra del Eterno, ¿cierto? Y al instrumento humano. Entonces él usa estos tres puntos para la conversión de las personas. En ese momento vamos a mirar qué era lo que estaba haciendo este etíope y qué era lo que y a dónde iba y todo. Entonces, la obra del Ruach HaKodesh, porque prepara el corazón del siervo y de los que se convierten al Mashiach. El Eterno ya estaba preparando a Felipe, ¿cierto? Y cuando fue enviado era porque la persona con la que Felipe se iba a encontrar era porque el Eterno ya lo estaba preparando, ya lo había preparado. ¿Y cómo lo había preparado? No sé por cuánto tiempo, pero él venía leyendo Isaías. No sé de dónde, pero él venía a una adoración a Jerusalén. O sea, él vivía en otro lugar. Iba de regreso nuevamente a su tierra. Venía de Jerusalén a la adoración en Jerusalén. En ese tiempo tocaba ir. Recuerde que en las fiestas hay fiestas de peregrinaje. Entonces hay algunos que van a Jerusalén, iban a Jerusalén, porque era donde estaba el templo y todas esas cosas. Bueno, entonces dice que muchas veces se hacen las cosas sin la dirección del Ruach HaKodesh y sin la dirección del Eterno. ¿En qué sentido? En todas las áreas de nuestra vida necesitamos la dirección del Ruach HaKodesh. Necesitamos ir a emprender un negocio. ¿De quién necesitamos la ayuda y la dirección? Del Ruach HaKodesh, de la presencia del Eterno. De que Él nos diga, sí, tiene todo el aval. O que lo estemos haciendo por capricho. Y ahí es cuando vemos frustraciones, escasez, ruina, por querer hacer las cosas pretendiendo que es a favor del Eterno. Y eso fue lo que pasó en algunos años conmigo. Yo decía, no, pues como yo soy hija del Eterno, pues Él me respalda en todo lo que yo haga. Es que como soy la escogida del Eterno. Y eso era lo que había en el corazón. Entonces yo puedo montar un negocio como sea. Es que como yo soy vendedora, nosotros tenemos una empresa donde el deber de nosotros es vender. Entonces yo decía, entonces vendo cualquier cosa. Yo tengo la habilidad para vender cualquier cosa. Y entonces eso es la mentira que uno se cree. ¿Por qué? Porque primero usted no es el adorado por el Eterno. Usted no es indispensable, nosotros no somos indispensables para el Eterno. Entonces, que por cumplir un capricho el Eterno lo va a amar más y lo va a respaldar, no. Y eso fue lo que pasó conmigo en ese tiempo. Montamos un negocio, montamos eso, y cuando traigo ruina, deudas, sufrimiento, el tiempo con el Eterno no era igual, discusiones, peleas con mi esposo. ¿Era del Eterno ese negocio o era el capricho de esta sierva? Era el capricho. Era el capricho de pretender de que ese era el camino, cuando no había dirección del Padre. No, sí, Señor, tú me respaldas y eso hágale, a ojos cerrados. Hay tiempos. Y hay tiempos cuando el Eterno dice sí o dice no. Hay tiempos cuando el Eterno le dice sí, está avalado ese negocio o no, no está avalado. Entonces por eso necesitamos la dirección del Eterno para todo. Yo les decía algo a los chicos, ¿usted quiere emprender un proyecto de vida? Pida dirección del Eterno. Es que yo quiero estudiar medicina, es que quiero estudiar lenguas, es que quiero estudiar y quiero hacer y quiero montar y quiero irme. Ya le pido dirección del Eterno. No, pero es mi proyecto de vida. Pues en algún momento su proyecto de vida se va a ir al piso. ¿Por qué? Porque las raíces no son fuertes. Y yo hacía un ejemplo de un arbolito. Y el arbolito necesita unas raíces muy fuertes, ¿cierto? Y no puede ser un chamizo que cualquier cosa se cayó, ¿sí? Sino que tiene que ser un árbol muy fuerte para que realmente dé frutos y fruto que permanezca y un fruto abundante. Y eso somos nosotros como ese árbol. Entonces el proyecto de nuestra vida tiene que ser bajo la dirección del Eterno, para saber si lo que yo estoy haciendo está bien. Para saber si lo que yo estoy emprendiendo está bien, para saber si el negocio en lo que yo voy a hacer está bien, para saber si el trabajo donde yo voy a estar está bien, para saber si lo que voy a estudiar, para saber si la casa que voy a comprar, para todo. Necesitamos dar la dirección del Eterno. Pero a veces en la emoción hacemos tantas cosas
que hasta el día de hoy, después de 4 o 5 años que tuve ese negocio, sigo pagando una deuda. Ya voy a terminar, gracias al Eterno. Pero todavía la sigo pagando. ¿Y usted cree que es una gotera y que cobre, que uno... ¿Hasta cuándo? ¿Será que ya entendió? Que uno puede hacer las cosas por emociones. Entonces, ¿quién es el que se mete en el problema? Nosotros mismos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y ya, no, vamos a culminar para que podamos entrar al otro, al 9. Entonces estábamos hablando de las 3 conversiones y que el Eterno iba a ir a toda la humanidad. ¿Qué se necesitaba también? La palabra del Eterno. Eso lo vemos en Romanos 10:17. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Yahweh. Y el instrumento humano, el hombre de Dios. El etíope, encargado de todos los tesoros del reinado, fue un alto oficial. No viajaba solo, ¿cierto? Pues viajaba con todas sus personas y todas esas cosas. Hombre importante de Etiopía. Había llegado a Jerusalén a adorar. Pero aún andaba en sus tinieblas espirituales. Leía, pero no entendía. Y hay muchos que leen, pero no comprenden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía no se ha revelado la presencia del Ruach HaKodesh. Porque yo puedo ver que muchos andan con su Biblia, dijo el Roe, como desodorante, y la leen y todos los días como el religioso y la lee. Una señora me encontré en un bus y estaba hablando ella con un muchacho. Y decía, imagínese que ya leí 2 de Corintios. Pero no había leído 1 de Corintios. Y de ahorita voy a leer Juan. Y así, como, si ve lo que... Y el muchacho, ¡ay, lo estás haciendo muy bien! Y yo decía, ay, Dios mío, porque no entienden que es desde el principio y que es paso a paso. Y ella quería el afán de leer, pero leer así, salteadamente, sin orden, sin dirección. Y ahí se ve la condición de su vida, sin orden y sin dirección. Les voy a dar unos puntos para que ustedes lo vayan apuntando y podamos culminar. Necesitaban que les enseñaran y comprendieran a entender las escrituras. Y eso miramos, dice, el 29. El Rúa le dijo a Felipe, ve a ese carruaje y quédate cerca de él. Cuando Felipe se acercó corriendo, oyó al Cushí leyendo al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dijo, ¿cómo puedo? A menos que alguien me lo explique. Entonces invitó a Felipe a sentarse con él. Ahora bien, la porción del Tacná que estaba leyendo era esta. Él fue como oveja llevada al matadero, como un cordero mudo ante sus trasquiladores, no abre su boca. ¿Qué capítulo estaba leyendo? Isaías 53. Fue humillado y negaron justicia. ¿Quién contará acerca de su descendencia, puesto que su vida ha sido quitada de la tierra? El hombre lleno de fe le dijo a Felipe, he aquí mi pregunta para ti. ¿El profeta está hablando de sí mismo o de otro? Entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando por este pasaje, siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yeshua. Mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua, un pozo de agua, y el hombre lleno de fe le dijo, mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Si crees con todo el corazón, bien puedes, él respondió. Creo que Yeshua HaMashiach es el hijo de Yahweh. Entonces ordenó que el carruaje se detuviera y ambos, Felipe y el hombre lleno de fe, bajaron al agua y Felipe lo sumergió. Cuando salieron del agua y subieron al Rúa del Adón, arrebató a Felipe. El hombre lleno de fe no le vio más porque continuó su camino lleno de alegría. ¿Y usted cree que una persona convertida genuinamente no va a ir a hacer o se va a ir a quedar quieta? Fue una persona que fue a ir a hacer. Una persona que es convertida no se queda estancada ni se queda quieta. Ah, no, pues como ya conozco al Eterno, pues bueno, gracias, Señor. No, una persona que acciona, una persona que hace. Y ese fue este etíope. Pero Felipe se presentó ante Ashdod y continuó proclamando las buenas noticias según pasaba por los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Etiopía está en África, al sur de Egipto. ¿Usted cree que allá no hubo un poder maravilloso por la conversión de este hombre etíope genuinamente? Porque es que los que nos convertimos genuinamente, de una vez estamos pensando en accionar, estamos pensando en hacer, porque el tiempo se acorta. Amén. Ahora sí. Vamos a darle gracias al Eterno por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha hablado, porque Él nos da el discernimiento que necesitamos, porque realmente las personas que se han de ser añadidas sean genuinas
y sean de una vez y para siempre. No sean tan valientes, no se dejen llevar por sus costumbres pasadas, ni adoren al Eterno de boca para afuera, sino con un corazón sincero. Amén. Amado y eterno Abacados, gracias te damos, Padre, por tu escritura, por tu palabra, por tu instrucción el día de hoy. Hoy te clamo a ti para que seas tú, Señor, dándonos de tu discernimiento cada día. Que por tu misericordia y tu amor eterno tú nos llenes de tus dones, de los dones para poder continuar con esta obra, Señor, para poder entender, Abacados, aun cuando venga una estrategia del enemigo, Padre, para poder no quedarnos quietos sino actuar, para que nosotros estemos dispuestos a proteger la quejilá en la cual tú nos has guardado, Señor, en la cual tú nos estás puesto, para guardar las almas de las cuales que son genuinas, están en este momento, y no vengan lobos rapaces a querer traer mentira y engaño aún en medio de la comunidad. Padre, yo te pido que tú guardes a cada uno de los que hoy estamos escuchando tu palabra, para que podamos poner por obra, para que nos examinemos, para saber si nuestra fe es genuina contigo todos los días, para saber si estamos caminando de tu mano como tú lo quieres, Abacados. Yo te pido que guardes la comunidad, que guardes la quejilá, que guardes a tu novia, Señor, de toda acechanza que el enemigo quiere traer en este tiempo, de toda mentira, de todo engaño, de toda persona que quiere venir aquí, o que quiere venir a cada uno de tus siervos con apariencia de piedad. No solamente aquí en este lugar, sino aún en donde quiera que estemos, eterno. El enemigo puede usar, Padre, mucha apariencia y muchas personas que aparentemente quieren estar contigo, pero se están llenos de maldad, Padre, para sacar a tus mismos hijos, para que su fe se pierda y se aparten de ti. Yo te pido que guardes en este tiempo, que tú nos guardes, Abacados. Guárdanos de toda acechanza y todo plan del maligno. Te lo clamamos a ti, Abba Padre. Y te pedimos que aquellos que tú has de añadir a tu novia, que has de añadir a aquellos que realmente anhelen y quieran y anhelen con todo su corazón, sea una conversión genuina, eficiente, de hecho, Señor. Una conversión, eterno, que realmente deje huella en muchas familias, en muchas naciones, en muchos lugares, Abacados. Prepáranos para lo que tú nos quieres catapultar, Señor. Prepáranos para los lugares donde tú nos quieres ir, Señor. En tu tiempo tú lo harás, Abacados. En tu tiempo eterno tú estás preparando, Señor, aún los lugares, aún las personas a las cuales vamos a ir. Y también prepáranos a nosotros, Padre. Quita todo miedo, quita todo temor, quita todo aquello que ha impedido muchas veces hacer tu voluntad, que ha impedido ir a hablar tu palabra cuando tú no la has demandado, eterno. Ayúdanos cada día a confiar en ti y a creer que este no es el fin de tu pueblo, sino que hay un propósito más allá, hay un propósito más grande. No permitas que nuestra visión sea corta, sino que nuestra visión se alargue, Señor. Veamos más allá de lo que tú quieres enseñarnos, de lo que tú quieres llevarnos, Padre. Yo te lo clamo en este tiempo y te pido, Abacados, que seas tú en medio de este lugar, que seas tú en medio de nuestras vidas, que seas tú guardando nuestro corazón, que seas tú ayudándonos a examinarnos todos los días y anhelar los dones, anhelar tus sueños, anhelar lo que tú quieres en este tiempo para tu pueblo. Es necesario, Padre, se nos es necesario para poder, eterno Abacados, ir a donde tú quieres que vayamos, o hablar donde tú quieres que vayamos, o ir a las familias que tú quieres que vayamos, Abacados. Te doy gracias por esta enseñanza, por esta instrucción. Síguenos preparando, Padre, para lo que tú vas a hablar en esta tarde, Papito Santo, para lo que tú nos quieres enseñar en este precioso Shabbat. Prepara los corazones de tus siervos y prepara nuestras vidas para obedecer a tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.